Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión voy a hablarles de un libro que es la segunda parte de uno que yo he reseñado anteriormente. Y estoy hablando de La noche sobre Séneca, Oscuridad, del escritor mexicano Juan Gallardo. Anteriormente reseñé el libro que se llama La noche sobre Séneca, Penumbra, que es el primero y que este escritor me había enviado. Y afortunadamente me envió también el segundo para poder seguir leyendo la historia. Como ya he comentado, el primero me gustó bastante, es un libro de terror. Y en este caso retomamos los acontecimientos justo donde termina el primero. No voy a contarles aquí de qué trata exactamente este segundo, porque ya tendría spoilers del primero. Pero recapitulando un poco, el libro, el primero, trata sobre una serie de asesinatos que estaban ocurriendo en un pueblito llamado Séneca. Es un pueblo pequeño, un pueblo allá alejado de las grandes ciudades, un pueblo que muchas veces resulta olvidado incluso cuando se comienzan a hablar de zonas o en los mapas. Y a primera impresión puede parecer un pueblo aburrido, donde nunca pasa nada, en donde la gente pues está ahí ya, todos se conocen entre todos, pero nunca ocurre nada interesante. Hasta que, por supuesto, comienzan a pasar estos asesinatos que tienen características muy extrañas. Parece ser no solo que están siendo cometidos por un asesino en serie, sino que este asesino parece como que es parte, no sé, de algún grupo satánico, hace rituales o quién sabe qué, pero la forma en la que deja los cadáveres hace pensar esto. Ya imaginarán ustedes qué clase de características tendrán esos cadáveres cuando son encontrados por ahí, por el pueblo. Bien, no diré más, nada más voy a hablar de lo que más me gustó de esta segunda parte. En primer lugar, ya de entrada les digo que considero este libro genuinamente mejor que muchos libros de Stephen King. Así lo dejo. Si este libro, en lugar de decir aquí Juan Gallardo, dijera Stephen King, seguramente que sería súper aclamado. Pero bueno, el mundo funciona de estas maneras. Y cabe destacar también que yo comparo esto con algunos libros de King porque el nivel de escritura creo que puede hacerle tú a tú a libros de grandes escritores conocidos. Porque, por poner un ejemplo, si leemos mucho a Stephen King, solamente a él, probablemente nos daremos cuenta de qué es lo que hace que su escritura sea tan atrapante, nos transporte verdaderamente como a ese lugar, a sentir lo que sienten los personajes, a sentir la atmósfera, a poder estar inmersos. No lo descubrimos porque estamos acostumbrados a leer siempre cosas de él. Sin embargo, si leemos a otro autor, un escritor malo, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, por poner un ejemplo, aunque no tiene nada que ver en cuanto al tipo de libros que escriben, veremos que la forma de escribir de ese autor, por ser malo, no nos transporta a ningún lado, no nos transmite nada, es muy extraña y no es hasta ese momento en que verdaderamente apreciamos y descubrimos qué es lo que hace la escritura de ciertos autores tan genial y tan efectiva. El tipo de escritura de este libro es equiparable a libros grandes y buenos como los de King. Nos guste más o nos guste menos el tipo de historias que escribe King. Solo estoy hablando aquí de la escritura. Me gustan muchísimo los personajes, creo que son muy complejos. Eso ya lo dije en el video del primer libro, pero es que quiero recalcarlo. Los personajes son verdaderamente tridimensionales, son fieles a sí mismos. No los vamos a ver jamás haciendo algo que no harían, que no sea acorde a su personalidad. Cada vez se hace más evidente el desarrollo y la evolución que han tenido desde el inicio de esta historia. Me fascinó la forma en la que las semillas plantadas al puro inicio del libro, del primero, aquí ya dan frutos y podemos presenciar algunas de esas cosechas. Los llamados payoffs, cuando esas semillas plantadas nos prometen algo a futuro y ese algo se cumple eventualmente, más avanzado en la historia o incluso al final de la misma. Entonces, si releemos el primero, hay frases, hay ciertas descripciones que ya, sabiendo lo que pasa después, tienen mucho más peso, mucha más fuerza. Y creo que lo más importante que debo destacar acá es la forma en la que se manejan dos tipos de conflicto. Uno es el conflicto más terrenal, más realista, que hay mucho drama entre personajes del pueblo, un poco político. Y otro es, presuntamente, un conflicto sobrenatural. En el primer libro se daban indicios de que detrás de estas muertes podía haber algún elemento de estas características, es decir, sobrenatural, pero es ya en esa segunda parte donde vemos explícitamente y en grandes cantidades la respuesta a esto. Aquí ya descubrimos si verdaderamente detrás de todo hay algo sobrenatural o no, aunque ya en el primer libro algunos dirán que también encontramos la respuesta, pero aquí es donde está como más evidente. Y claro, esto me preocupaba mucho porque hasta entonces el primer libro era más que todo un drama realista, un conflicto muy realista, muy terrenal, y cuando algo está funcionando muy bien, al meter nuevos elementos y al ir dirigiendo la historia a un nuevo terreno, puede que todo eso que estaba haciendo tan bien de repente ya no funcione y de repente la calidad del libro
caiga. Pero sin duda lo que más me gustó es cómo se maneja esta situación. Nada más diré que para mí el libro no decae, más bien mejora muchísimo. Ya el primer libro me había gustado, como les dije, pero es que este libro me fascina. Como mencioné al principio, creo que está a la altura de muchos libros de Stephen King, incluso creo que es mejor que varios. Y me gusta que todo lo que ocurre, así como con tintes paranormales, no ocurre así como al azar simplemente. Si prestamos atención, aquí mismo hay reglas o parámetros que se nos han presentado previamente que explican por qué ocurre lo que ocurre cada vez que pasa algo de esas características. Creo que es de admirar lo bien hilado que está todo y cómo ambas tramas a veces se entrelazan, luego parecen ser un poco más independientes, luego se vuelven a entrelazar, pero las acciones de los personajes en cualquiera de estas va teniendo implicaciones en la otra y todo verdaderamente se siente conectado. Al final de este libro, que por cierto, no había dicho, tiene unas 430 páginas aproximadamente, se nos deja una especie de cliffhanger de cara al tercer libro, igualmente que sucedió con el primero de cara al segundo. Sin nada más que decir, no quiero hacer ningún tipo de spoiler, así que lo dejo hasta acá. Ustedes comenten si han tenido la oportunidad de leer este libro, si no, si están de acuerdo conmigo, si no lo están. Yo, para serles sinceros, Juan Gallardo fue el primer escritor que me envió un libro en físico para leerlo y yo tenía un poco de miedo porque quizá no se estaba predispuesto a que el libro no me gustara. Entonces yo decía como, ay no, qué pereza que el libro no me guste, entonces ¿qué le digo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le digo que no me gustó de forma bonita? Pero afortunadamente me han encantado ambos libros y estoy agradecido porque haya hecho llegar este libro a mis manos. Ahora creo que no podré morir en paz hasta no leer la última parte de esta historia, que yo tengo entendido que son 3 partes, si no me equivoco, así que estoy ansioso porque ya salga este último libro. Pero bueno, eso es todo por este video. Muchísimas gracias a la gente que apoya el canal, tanto los miembros como los demás que comparten, comentan y dejan su buen like. Es todo por esta semana, nos vemos la próxima con un nuevo video. Hasta pronto.